Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 12. Pablo Stoll. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por participar del programa de Cine Uruguayo Podcast. Estamos charlando con muchos colegas y está bueno porque se genera un poco de este intercambio de ver la mirada de cómo haces cine y me parece que vos sos un pilar en esto del cine uruguayo desde el año 2000 en adelante y bueno, va a ser muy lindo conversar contigo un rato. Dale, muchas gracias por invitarme. Es No. medio terrible eso sí de pensarse uno como un pilar de cualquier cosa, ¿no? Sí, pero viste que mirá, es justo una de las cosas que quería hablar contigo, porque realmente ustedes como que con Revela, cuando después de 25 Watt y con el éxito también de Whisky, ¿no? Fueron como... se asocian de alguna manera al renacimiento del cine uruguayo desde los 2000 en adelante, ¿no? ¿Y sentiste alguna vez esa responsabilidad en su momento o vista ahora con perspectiva del paso del tiempo? Como responsabilidad no, sí no o sea, éramos conscientes de que estábamos haciendo una cosa que no, digamos, que no se hacía, que era hacer películas. Sí. Nosotros, digamos, somos parte de una generación que creo como que era una masa crítica, digamos, que había ahí, y que estaba como en ese momento, o sea, como que estaba en el punto caramelo como para empezar a hacer cosas, o sea, por varias razones. Existían, existían eh, las facultades, o sea, tipo, en nuestro caso era la católica, pero también hacía un Ujú. tiempo que la Horta había abierto comunicación y había audiovisual, hacía un tiempo que había abierto la escuela de cine, y la escuela de cine además yo fui parte de esa primera generación, no sé, que después no seguí, pero no sé, Federico Beiroj también, viste, y había un montón de gente en esa generación de la EQ, que era gente que yo conocía del mundo de hacer videitos, viste, o sea, estaba Santi Claro. Esbirki, Seba Cerveñaski, viste, gente que yo ya los conocía, Claudia Firpo, ellos hacían cosas, ¿viste? Eran gente que hacía cosas, Juan Álvarez, que se juntaron ahí, ¿viste? Y le dieron a la primera generación de la EQ, era como gente bastante especial, no eran como salidos del liceo, ¿viste? Que se les ocurrió hacer cine, sino como de alguna forma gente que estaba esperando que hubiese una escuela de cine. Entonces, digamos, estaba esa gente, estábamos nosotros en la Católica, que claramente éramos Juan Pablo y yo, pero también estaba Arauco Hernández, estaba Gonzalo Ujú. delgado, que en ese momento ya se había ido a la escuela de Cuba, pero, o sea, con Gonzalo y Arauco nos habíamos conocido en el año, no sé, no me acuerdo en qué año ya, pero nos habíamos conocido haciendo el curso de César de Ferrari, que era como el único curso de cine que había, o de cine y video que había en Montevideo, o por lo menos uno de los pocos que había. Funcionaba en el Club Juventus. Y en esa generación, digamos, estábamos nosotros, que después seguimos haciendo cosas. Y Y eso fue previo a empezar en la sí, universidad. claro, eso fue en el año, no sé, Ajá. 91, ponele, 91, 90. Yo Ah, empecé la sí. universidad en el 93, creo. Entonces, viste, Ajá. era como o sea, había como otra gente de otra generación, estaba el Parker, Diego Fernández, que es, o sea, Ujú. un año mayor que yo, o sea, vos tenés una generación superior a mí en la Católica. Manolo Nieto estaba en esa misma generación. En la generación más abajo que nosotros estaba, no sé, Nicole Dabrié, estaba, después más abajo estaba Federico Beiroj, Charlie Gutiérrez, este,
no sé, Diego Rubino, Noelia Campos, o sea, había como un montón de gente ahí en la vuelta. Y, viste, tipo, no sé, el tío Tempore, no todos querían hacer cine, o sabían que querían hacer cine, pero, o sea, o sabíamos que queríamos hacer cine, pero, viste, sí había como una idea de como que estaba bueno en esto, había que hacer algo, había un cambio tecnológico importante. Sí, es cierto. O sea, estábamos es- pasando del video como por descarte, digamos que era como lo que se podía hacer acá, porque no había laboratorios y porque filmar en hacer fílmico era complicado y que en Buenos Aires a revelar, bla, 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 todo eso. Este, el video se usaba era un video muy choto, ¿no? Con muy poca definición, y estábamos como justo en el momento en el cual estaba por venir el digital. ¿Viste? Estaba ahí como en el borde. Nosotros somos la generación que vivimos todo, digamos, vivimos como el trabajar en fílmico, trabajar en video de formatos, o sea, justo ayer hablaba con un amigo de unos formatos que si nadie se acuerda, ¿viste? Y que más cada vez que venía un formato de eso funcionaba, esto está buenísimo, esto es lo que se viene, con esto sí se pueden hacer Ujú. películas, ¿viste? Era de cosas así como unos videos que ahora, o sea, no sé, tipo, o sea, son realmente muy poca calidad. Este, Sí. y nada, entonces, pero eso te daba como la idea como de que tenías un acceso posible a usar algo, ¿viste? Y a poder filmar y con eso poder, ¿viste? Como hacer algo, o sea, como usarlo, o sea, creativamente y sacarte esas ganas de hacer cosas. Entonces, en el grupo nuestro de la facultad, éramos 8, estaba Fernando Epten, estábamos Juan Pablo y yo, estaba Arauco, Inés Ujú. Bordagaray, Martín Porteiro, son un montón de otra gente que siguió trabajando en cosas relacionadas al cine o a la televisión, y nos juntábamos los miércoles y los sábados y filmábamos cosas nuestras que se nos ocurrían, además de tener nuestras clases. Entonces pedíamos cosas a la facultad, no sé qué. En ese momento empezamos a conocer a otra gente que estaba como en otras universidades o como nos íbamos como encontrando, o sea, había dos lugares de encuentro claros que eran Cinemateca por un lado, de los festivales, pero Cinemateca en general, y el videoclub de Ronnie Melzer. Entonces, ahí, viste, Ujú. se cruzaban como generaciones, se cruzaba gente, este, y nada, o sea, digamos, volviendo al inicio de la pregunta, nosotros nos sentíamos que formábamos parte de un grupo de gente que alguno de nosotros iba a hacer algo en algún momento. Nosotros con Juan tuvimos, o sea, con Juan y con Arauco, porque 25 años empezamos a escribir los tres, lo que nos pasó fue que tuvimos el guión pronto en el momento correcto. O sea, y era un guión que se podía filmar. O sea, era un guión que estábamos, o sea, que se podía filmar contra cualquier pared, digamos. Claro. Y de hecho, lo primero que hicimos fue escribir el guión pensando que lo íbamos a actuar nosotros, o sea, cada uno de nosotros uno de los personajes. Este, Íbamos a actuarlo, íbamos a filmarlo en, no sé, tipo Super VHS, ponele, que era lo mejor que podíamos conseguir. Y, y bueno, por ejemplo, la decisión de que la película fuera blanco y negro viene de esa época. O sea, viene como, bueno, tal, lo vamos a hacer en VHS, va a ser una cagada, se va a ver todo marrón, entonces mejor hagámoslo blanco y negro que va a ser blanco y negro. Este, Mm. y hicimos un corto con Juan. En un momento Arauco se fue becado a México, entonces como que la película nos quedó a mí y a Juan ahí, tipo, la película entre comillas, digamos. El guión que era como una colección de páginas de cosas, este, y en un momento como que probamos, digamos, o sea, como esa idea de hacer algo con una cámara Super VHS, que era lo mejor que podíamos conseguir, y hicimos un corto que se llama Víctor y los elegidos, que es con Danny Mm. Hendler y con Cote Viroj. Este, y, y nada, quedamos recopados y gustó, o sea, que como que ya era como una cosa así como, viste, de muy pocos planos y de mucha economía de lenguaje, además de economía en general.
y nada, estábamos realmente colgados en ese momento con esa, con esa idea de filmar cine, ¿viste? Entonces, era una película posible y ese guión lo fuimos trabajando muy eh, aluvionalmente, porque nos juntábamos a escribir, o decíamos que nos juntábamos a escribir, en realidad nos juntábamos a mirar tele, a tomar cerveza y a charlar de cosas, pero siempre ahí como que salía alguna idea, entonces, o sea, digamos, en un punto como que el guión y nuestras vidas no eran muy diferentes en ese momento. Este, Más allá que sí eran diferentes, pues trabajábamos y teníamos otras cosas, y habíamos hecho la facultad y queríamos hacer una película. Entonces era como, le contábamos la historia de unos pibes que no hacían nada, pero nosotros hacíamos un montón de cosas para contar la historia de esos pibes que no hacían nada. Lo cual siempre fue como una pequeña contradicción ahí que Sí. manejábamos. Este, pero bueno, nada, o sea, fue como, en un momento tuvimos el guión pronto, o sea, tuvimos algo que parecía un guión, o sea, que estaba escrito. Y la primera versión del guión estaba escrita la mitad a mano y la mitad con máquina de escribir, una máquina de escribir que todavía tengo en casa. Después, en un momento como que llegaron las computadoras, empezamos a escribir en computadora, primero en hoja Fanfold, después impresoras más parecidas a las que existen ahora. Pero bueno, en un momento tuvimos un guión pronto. Y ya habíamos terminado la facultad, yo trabajaba en TV Ciudad, Juan Pablo trabajaba en publicidad, era asistente de producción de una productora así como decía Flecos, que Fleco quería decir en ese momento comerciales muy baratos. Eh, Ajá. y, y nada, bueno, viste, estaba eso ahí que era como más o menos lo que nos mantenía vivos, viste, a nosotros y a un montón de amigos, viste, como que sabían que nosotros teníamos una película y que en algún momento la íbamos a hacer, o que queríamos hacerla. Fernando trabajaba Fernando ya trabajaba de montajista en una productora llamada Imágenes, pero lo que Sí. hacía era básicamente publicidad, de repente Ujú. algunos documentales, pero en general hacía publicidad. Entonces, nada, bueno, de alguna forma estábamos como metidos en la industria, digamos, o sea, trabajando por nuestro lado y al mismo tiempo como un poco con esa idea. Un día Fernando medio nos encaró, medio en serio, así como, bueno, ¿qué quieren hacer con esto? Y yo dije, como tal, lo queremos filmar. Entonces, eh, él dijo, bueno, a mí me interesaría como estar, o sea, sobre todo para montarlo, como para ser montajista de esta película. Entonces dijimos, bueno, Ujú. hicimos como una especie de arreglo. Fue, bueno, yo soy el montajista, si sos el productor, porque ninguno, ni Juan ni yo queríamos ser productores. Entonces él dijo, bueno, y él, o sea, digamos, él entró en la producción un poco como, este, así como por ese lado, como fue medio un poco un soborno, ¿no? Tipo, o sea, te dejamos hacer esto que vos querés si haces esto que nosotros no queremos hacer. Y Y es un poco el soborno que hace Fernando hoy cuando produce una película. Dice, yo la produzco, pero soy el editor. O soy el coproductor, pero soy el ahora, editor. Es lo que dice Fernando. e- Lo aprendió bien el eso lo estás soborno. diciendo vos, yo no tengo nada que ver con eso. no, no, pero posta que Fernando dice, me interesa involucrarme en proyectos muchas veces por si puedo ser el editor. Pero Entonces, Fernando es está es bueno un gran eso. editor, o sea, a mí Ujú. digamos, o sea, si hubiera que separarlo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, yo me quedo con el Fernando editor, que con el Fernando productor, que nada, también trabajé con él mucho tiempo, o sea, con esas dos personas, Sí. y a veces cuando había como intersecciones, yo me decía, tipo, no, yo quiero hablar con el montajista, no con el productor. Pero nada, Este, tipo, no, igual fue pero como una situación así como muy de pibe, ¿no? Tipo, ¿no? O sea, Fernando era mayor que nosotros, claro, nosotros claro. teníamos, o sea, creo que en ese momento teníamos 23, ponele, no sé, acabábamos de terminar la facultad. ¿Viste? Sí, sí. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films.
Pero es como decís vos, se dieron muchas cosas en un momento justo. El cambio tecnológico les permitió comenzar a filmar más, probarse, saber que lo pueden hacer en un país que, como decíamos, con Parker lo hablamos, filmar en Uruguay antes era, o hacer cine era como ir a la luna en realidad. O sea, era como que Sí, eso lo hacían otros, no nosotros. Y ustedes lograron con un guión, no sé cómo decirlo, pero justo en el momento justo se dio que entre amigos y con un guión bastante bajado a tierra, de situaciones que eran de un grupo de jóvenes que querían hacer cine y se reflejaba en su propia película, en la historia. Yo creo que fue realmente un puntapié inicial incluso para los que estábamos desde el otro lado. Yo en el 2000 estaba recién comenzando la carrera de comunicación en la ORT, entonces pasaron esas cosas que, como te decía, que lo de la responsabilidad de alguna manera, muchos lo vimos como algo que, mirá, se puede hacer esto, o sea, es posible, y mirá qué bueno que está, y está buena la historia, y está bueno que lo hayan hecho un grupo de amigos, y que hayan resuelto entre ellos hacer una película y que haya sido tan exitosa, ¿no? Entonces, sí, creo tal vez eso que... fue como muy, o sea, cuando, digamos, nos tiramos como al agua realmente a filmar, eh, fue o sea, para mí era tipo, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, realmente, o sea, Claro. ¿cómo va a funcionar esto? ¿Viste? Tipo, ¿esto funcionará? Digamos, o sea, te estoy diciendo como, o sea, esa fue la noche antes del primer día de rodaje, o sea, claramente no dormí, ¿no? O sea, fue como, digo, mi casa era la oficina, entonces estaba todo dado vuelta, ¿viste? Era como toda una cosa así, era bastante fue muy inmersivo, el rodaje de 25 watts para mí, de repente más que para Juan. Yo era en ese momento tipo, mi pareja era la productora de la película, de Inés Piña, entonces vivíamos juntos en la oficina de la película, era todo como un bardo, Una locura. este, Tan. entonces era como, viste, fue muy así. Igual, digamos, después de haber ensayado un montón, después de haber hecho el casting que lo hicimos durante mucho tiempo, después de haber ido 1000 veces a las locaciones y tenerlas súper claras, viste, tipo, o sea, todo ese trabajo que habíamos hecho, después de haber dibujado la película, viste, tipo, como teníamos todo eso en la cabeza, igual fue como, ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente, ¿qué Sí, es ¿no? esto? Y, y eso el Cote Beroj era el continuista de la película, además de que actúa en la película, fue el continuista. Entonces, él lo pasaba a buscar a Juan en su coche, y me pasaba a buscar a mí, íbamos los tres juntos al rodaje, como leyendo como el plan de rodaje del día, y, y y me acuerdo como que el Cote nos hacía como así un pep talk, y nos decía, tipo, están dirigiendo excelente. Eso era como lo que nos decía, tipo, pues estábamos recontra cagados, la verdad. O sea, y entonces al final se había transformado en una especie de chiste, y le están dirigiendo excelente. Y tal, o sea, fue era como parte como del momento como de llegar al rodaje con Cote, así como los tres juntos, era como un momento así como bastante como de, bajar un poco la tensión, porque realmente estábamos como muy Mm. cagados. Y nada, de todo salió bien, digamos, o sea, todo salió, o sea, podrían haber pasado miles de cosas, ¿no? O sea, como cosas Sí. espantosas. No pasó nada, estuvo todo bien, o sea, toda la gente te laburó en la mejor, quizás con una cooperativa, ¿viste? O sea, la gente, o sea, no sé, ¿viste? Los eléctricos, que son como, digamos, como la gente como que realmente menos, o sea, como menos input creativo tiene una película, ¿no? Tipo, o sea, y era toda gente que nosotros conocíamos, que habíamos trabajado antes, o en TV Ciudad, o en publicidad, o, ¿viste? O eran amigos de Bárbara Álvarez, que era la fotógrafa, que era la primera peli de Ujú. Barbarita también. O sea, a Bárbara habíamos trabajado antes en un videoclip, ¿viste? Tipo, y nada, éramos como amigos, pero tampoco no éramos compañeros de facultad con Bárbara. Bárbara era mayor que nosotros. Entonces, ¿viste? Había o sea, había también como una cosa como de responsabilidad. Ahí sí, durante ese rodaje sí había como una idea de responsabilidad nuestra, ¿viste? De Juan, mía y de Fernando, como de decir, bueno, está, esto
se armó porque, Esto es en sí, serio. se armó porque nosotros lo Sí, armamos, digamos. O claro, sea, viste, esta gente está claro. acá, no está teniendo vacaciones para hacer esta película, o sea, más vale que nos salga bien, o sea, viste, más vale que rindamos lo que tenemos que rendir, viste, y no nos Mm, quedemos con nada adentro porque esto es como, nada, tipo, o sea, esta gente está acá, tus actores están acá, sí. porque, viste, tipo, nada, pues nosotros le pedimos, si no, estaban en su casa haciendo otra cosa. Y Además era un Uruguay que en Uruguay si se filmaba prácticamente se filmaban comerciales. Recuerdo que en esa época, ¿qué habrían estrenado? El Viñedo, La Puta Vida, no sé si fueron después que 25 eh, o antes, o justo por ahí. sí, O sea, no se filmaba la puta vida se ficción filmó, la puta vida se estrenó el mismo año, o sea, se estrenaron juntas. el mismo De año. hecho, el mismo festival, el Festival de Cinemateca ese año lo abrió en la puta vida y lo cerró 25 watts, que fue en el 2001. Nosotros filmamos en Mm. febrero del 2000. Sí, ya existía El Viñedo, ya existía. O Sí, sea, habían yo otras recuerdo de películas, haberlos había, visto. no sé, tipo, estaba Otario, que era una película que a nosotros nos había gustado bastante. Sí, Estaba la película uruguaya como que más nos había gustado y más nos había influido, porque además teníamos, yo había trabajado en esa película, pero además teníamos muy buena onda con el director, que era Álvaro Vuela, que era una forma de bailar, que era una comedia, una forma, sí. viste, que era Ujú. una comedia como muy cercana, y si bien no era de nuestra generación, era una comedia como de 30 y algo, digamos, eh, era cercana a nosotros, o sea, y nada, yo hice fotos fijas en esa película, y nada, y Álvaro era como un referente, ¿no? O sea, Álvaro era Claro, crítico, había hecho una película, escribía libros, era un tipo como, viste, o sea, y un tipo además como muy accesible, tipo, una persona así como, digamos, como un mentor para nosotros de alguna forma. Entonces, nada, esa sí. película fue como importante para nosotros. Fue una película hecha con el Fona, nosotros, o sea, presentamos 25 watts al Fona y no ganamos. Y no ganamos porque Alcina Tevenet, que era uno de los jurados, había puesto que la película tenía malas palabras. Entonces, no, o sea, y nos dieron una mención. Entonces, en un momento como que me acuerdo Ronnie Menzer nos decía, tipo, ustedes son los de las malas palabras, tipo, o sea, son los que hicieron que Alsina escribió Para toda la vida reírse. en contra de la censura, censurara algo, ¿viste? Entonces, era como, no Sí, sé, o sí. sea, tipo, de alguna forma eso se había hecho como un poco como no habíamos ganado el fuera, pero habíamos como creado una fama de como que éramos unos que estábamos por hacer una película que tenía muchas malas palabras. Y nada, y sí, la verdad se filmaba muy poco, se filmaban comerciales, claramente, o sea, pero se filmaba bastante poco. Sí. A lo Y que iba es que no había un músculo, ¿viste? No había un rodaje de la gente y por eso el compromiso, la gana de no, hacerlo. bueno, un poco, Este, mira que sí, mira que hay una cosa que como que ¿sí? yo reivindico mucho o sea, la industria que hubo en Uruguay en esa época era una industria de publicidad, o sea, era una industria. O sea, se filmaba mucho, se filmaba publicidades para otros países, viste, Ujú. tipo, capaz que al principio, fines de los 90, principios de 2000, era un poco incipiente eso, pero tipo, ya sucedía, había buenos profesionales, en foto, en cámara, había gente que trabajaba todo el tiempo, viste, había como una pequeña infraestructura, viste, o sea, había gente que ya trabajaba, o sea, no sé, y en eso en medio de la directora de arte, y era una gran directora de arte, Pepi Goncalves era productora, ella trabajaba, bueno, un montón de directores, Arzuaga, Medio, incluso la gente, o sea, no sé, Imágenes, que era este lugar donde trabajaba Fernando, abajo tenía una, una, Mm. una productora de publicidad que se llamaba Paris, Texas, que estaba en Vasco Lola. O Ah, sea, sí, sí, había sí. o Mm. sea, y había gente que trabajaba bien, y de ahí salimos o sea, de ahí salió, yo sé, Bárbara trabajaba mucho en publicidad, de ahí salimos un poco, un montón de gente que trabajó en 25 watts, que tal, lo que te pasaba era que los comerciales, o sea, son un embolio, o sea, una cosa no está bueno, o sea, te hacer filmás uno, todo bien, después viste, empezás a trabajar todos los días de eso, empieza a ser como bastante aburrido, este, nada, la gente quería filmar como otra cosa, o sea, tipo, de filmar una película, filmarla en cine, además, o sea, nosotros tomamos la decisión en un momento como de, conseguimos un poco de plata con un fondo muy raro que se llamaba Fondo Capital,
que era como un concurso de la Intendencia que daba $15.000 de premio a proyectos culturales en general. O sea, podías presentar Ajá. cualquier proyecto. O sea, podías presentar una murga, una revista o una película. Y presentamos la película y ganamos esa plata. Y a la vez presentamos un corto. Porque no le teníamos fe a la película, pensábamos que era un corto. Así que entonces me acuerdo como una charla con Juan Álvarez, Juan Álvarez Neme, ¿no? Director. En Sí, ese momento, sí. compañero de laburo ahí en TV Ciudad, caminando así como por la ciudad de noche, ya habíamos ganado el premio, y me dice, ¿qué van a hacer con la plata? Y yo dije, no sé, porque en realidad, tipo, para hacer una película es poca plata, y me dijo, pero son $15.000. ¿Vos alguna vez tuviste $15.000 en tu vida? No, la verdad que no. Es un montón de plata. Entonces, yo me acuerdo que volví a casa, eran, no sé, como las 4 de la mañana, veníamos de una fiesta con Juan caminando, y lo llamé a Juan Revela por teléfono, a esa hora, sabía que iba a estar despierto, y le dije, che, mirá, tenemos que hacer la película. Estos $15.000 tenemos que hacer la película, no importa cómo, tenemos que hacer la película, vamos a buscar la vuelta. Juan me dijo, no seas tarado, estás en pedo, hablamos mañana. Pero ahí como que, viste, ahí empezó empezamos como a hacernos un poco la cabeza de que podíamos, o sea, de que era plata, que era poca, claramente no era la plata que se necesitaba para hacer una película, pero que era eso, la buena plata que teníamos que usarla, si lo podíamos usar inteligentemente, esta película justamente se podía hacer. Mm. Entonces ahí tipo tomamos un par de decisiones que fueron un poco jugadas, que era, bueno, no la vamos a hacer en video, vamos a tratar de hacerla en cine, un poco pensando en el futuro de la película, ¿no? O sea, en video sabías que la película iba a ir a un VHS que lo ibas a pasar en el living de tu casa para tus amigos, eventualmente lo ibas a poder, viste, pasar en la linterna mágica, la sala de cinemateca que pasaba video, Sí, divino. y viste, y te ibas a quedar ahí. Los cines no pasaban películas en video, una forma de bailar que había sido en video, había sido como una super excepción en un momento en un cine antes que hubiera multiplex, en esa época ya había multiplex, entonces ya los multiplex no pasaban películas en video, entonces era como bastante difícil, había que hacer blow up, salió un huevo, viste, el blow up de video no quedaba demasiado bien, había todas esas cosas como que no las Mm. sabíamos, viste, tipo, las habíamos como investigado un poco, Fernando sobre todo. Y entonces, nada, tomamos esa decisión y dijimos, bueno, vamos a hacerla en cine y ver qué pasa, presupuestarla en cine, entonces, eh, fuimos a Buenos Aires, a la FUC, a la Fundación Universidad del Cine, la escuela de cine de la cual salieron después, de la cual salió buena parte del nuevo cine argentino y un montón de amigos muy cercanos al día de hoy que estaban estudiando ahí o estaban haciendo sus primeras películas. La FUC tenía un laboratorio que revelaba blanco y negro y nos dijeron que podían revelar la película de onda. Mira. Entonces, bueno, nada, eso ya era un montón. Eh, Sí. y bueno, después de ahí fuimos a Kodak y dijimos, bueno, ¿cuánto sale comprar rollos 16? Y fuimos a Alfa Cine, que lo llamaba una rentadora, a rentar una cámara. Este, y nada, trajimos una cámara que la teníamos 20 días, que fue lo que podíamos filmar, y una cantidad de rollos que podíamos filmar 4:1. Pero a la vez eso, o sea, si, primero, te daba como la idea de que, bueno, esto es una película en serio, digamos, es una película. La vamos a hacer en cine como se hacen las películas de verdad, o sea, como entre comillas, ¿no? Entonces como que nos ponía como, o sea, si bien era mucho más riesgoso, porque no íbamos a ver lo que estábamos filmando, ¿no? Bueno, tipo, había que revelarlo, ir a Buenos Aires. Para ir a Buenos Aires a revelar, había que pasar las latas por la aduana, sí, una vez por semana, la aduana había como que llevar algún regalo, porque no estaba, nada de eso estaba como regularizado, ¿no? Sí. Por otra parte, lo que hacían los comerciales era eso. Se filmaban acá en cine, había una persona llamada el latero llevaba las latas, bueno. Entonces, digamos, o sea, eso como que, ya te digo, o sea, había como esas cosas que la publicidad había creado. Entonces, nada, nosotros más o menos como que podíamos subirnos un poco arriba de eso. Y, y nada, el hecho de filmar en cine como que atrajo un montón de gente que tenía ganas de trabajar en una película de cine. O sea, que era algo que hacía tiempo que no pasaba. Sí. Porque todos estos
que hablamos antes, Otario, Viñedo, Buena Forma de Bailar, todos habían sido en video. Y entonces, nada, eso como que, si bien fue muy jugado, nos paró en otro lugar y también a la vez nos puso, o sea, esa responsabilidad, más responsabilidad todavía, porque nada, o sea, nada, cuando filmás fílmico, ¿no? O sea, se carga mal el chasis y se pierde todo, Ya está. se raya el Sí. material, se pierde todo, viste, nada, se cae el buquebús, se cae, tipo, se pierde. Entonces, todo era como un poco más complejo, pero a la vez fue como, bueno, o sea, con esto queremos, lo que estamos diciendo es, bueno, tipo, nos paramos y vamos a hacer la película como vamos a hacerla, vamos a hacer una película, o sea, tipo, como esto de alguna forma va a transformarse en algo más que un VHS. Capaz que termina siendo un VHS y después nos pasó, ¿no? Como en la eventualidad de las cosas que pasaron después en la postproducción de Psicosis, en algún momento dijimos, bueno, esto es un VHS y no va para ningún lado más. Pero bueno, va a haber un negativo que algún día se va a poder hacer un positivo y que algún día se va a poder hacer un blow up para pasar subir a 35 y para que entonces pasan los cines. O sea, tipo, esa posibilidad, esa latencia existía, que si hubiera sido en Ujú. video, capaz que nos lo tomábamos tan en serio como del seguirla. Este, Porque después hay una cosa como que nada, me pasa desde siempre. Yo me encanta filmar, pero soy muy poco rodajero. O sea, el rodaje me estresa. O sea, me gusta estar en los rodajes, me parece un momento re lindo. O sea, como lo aprovecho, me parece un momento creativo, me parece un momento en el cual, o sea, Sí. como director te nutrís un montón de la gente con la que laburás. Hay que estar muy presente, no sé, tipo, tiene sus cosas muy lindas, pero a la vez, o sea, lo odio. O sea, si lo pienso, o sea, pienso para atrás y odio los rodajes. Yo estoy en la misma sintonía que vos, te puedo asegurar. A mí me encanta el proceso de escribir, de pensar, me divierte mucho, preparar todo y el montaje me encanta. Y siento que el rodaje es como un proceso que está, bueno, estoy ahí, me pasa lo mismo que a vos, pero en realidad estoy deseando pasar a la otra etapa. O sea, ya como que siento que el rodaje, si bien sobre todo que hago documentales, pueden suceder muchas cosas nuevas que hay que aprovecharlas, pero siento que es como que ya viene digerido de antes y quiero que pase a terminar de digerirlo en la Es postproducción. que hay una Así cosa que... así, ¿viste? Y para mí lo que siempre me pasó era eso, es como decir, bueno, esto es una parte de un Mm, todo. O sea, el último día de rodaje está buenísimo, ¿viste? Hay un montón de tensión que se va, te abrazás con todo el mundo, ¿viste? Tipo, y llegaste como a esa cima, de alguna forma, mm, y es como que estás en la cima y como que todo el mundo dice, bueno, bárbaro, y se van y vos quedás ahí y dices, bueno, yo ahora tengo que seguir porque o sea, hay otra cima más que tengo que sí, trepar, y esto es la mayor parte, se van a ir a hacer otra película, y yo me voy a quedar acá con se van a esto, olvidar el tema. viste, un año más, si somos súper generosos, o sea, entonces, Sí. nada, tipo, o sea, esa sensación así como de tipo, nada se ha terminado, esto recién empieza, nada, la tengo ahí como desde 25 watts, de decir, bueno, tipo, terminamos el rodaje, viste, y fue como así como, hicimos una película, qué bueno, en cine, no sé qué, viste, tipo, fuimos a Buenos Aires, la revelamos, teníamos las latas, el transfer para editar, no sé qué, viste, y como, bueno, y ahora hay que editar todo esto, viste, y después, o sea, tiene que quedar bueno, y después hay que hacer un montón de otros procesos que además, otra cosa que nos pasaba era como que estábamos aprendiéndolos, ¿no? O sea, ¿viste? Ujú. O sea, Sí, hay que sí, hacer sí. la mezcla de sonido. ¿Qué es la mezcla de sonido? ¿Viste? Veníamos de filmar en video, de grabar en video cosas, o sea, Claro. tipo, nada, grababas, le ponías la música, tenías dos canales, ¿viste? De repente, dice, no, bueno, tenemos una mezcla, esto se puede hacer, ¿viste? Entonces, nada, ¿viste? Ahí como que empieza otro baile.
Ese periodo de 25 Watts fue como el más oscuro, digamos, que nos tocó vivir con Juan, que fue, viste, realmente no tener idea. Fue además el año 2000, ¿no? O sea, tipo, crisis en Argentina, todo, viste, todo mal. Entonces, viste, estábamos acá, no teníamos mucha idea qué hacer, la película no iba para ningún lado, viste, tipo, empezamos a montar, eh, creo que la peor forma que se puede empezar a montar en el mundo, que es, empezamos por la escena 1, toma 1, escena 1, viste, así como por guión, y ves, tipo, y como que nunca llegábamos al final, era como, viste, fue como un laburo imposible, lo hacíamos además, Fernando seguía trabajando en publicidad, Juan y yo seguíamos trabajando, yo en televisión y Juan en publicidad también, entonces nos juntábamos a las 8 de la noche cuando terminaban los turnos de Fernando de editar publicidad y nos quedábamos hasta las 12, 1 en la isla editando, entonces estaba nada, fue como muy peliagudo eso, nos llevó un año montar la película, viste, en un momento frenamos, Fernando se fue becado a Estados Unidos a estudiar montaje justamente, y me acuerdo de Juan, que era muy obsesivo, se llevó todos los VHS con código de tiempo en pantalla que teníamos, y miraba la película como obsesivamente y hacía anotaciones. Yo iba a la casa y estaba Juan mirando todo. Juan venía a casa como con su mochila llena de VHS y lo ponía y sacó una cuadernola y empezaba a anotar y me decía, tipo, yo creo que hay que cambiar la 1, en la escena 1 hay que cambiar la toma 3, que es la que estamos usando, por la toma 2. Y en la escena 4 hay que cambiar la toma 3, porque además teníamos 4 tomas, entonces tampoco era como que tenías muchas opciones para cambiar. ¿Viste? Y de repente en un momento fue como, bueno, Juan, pará con esto, tipo, o sea, esperemos que vuelva Fernando y vemos cómo hacemos, pero no, ¿viste? No estamos ganando nada, tipo, esto es un delirio, Pero además uno, si lo dimensiona realmente, hoy la gente y todos nosotros trabajamos con software súper profesionales, donde podemos ir para atrás, para adelante, visionar el material rapidísimo. Vos me hablás de elegir por código de tiempo VHS y te juro que se me viene toda una cosa para... O sea, solamente el rebobinar, ir a buscar y ver el lugar, el punto, y ir a agarrar el otro y ponerlo, es como una locura. No, era una locura total. Mucho tiempo. Y bueno, y lo que nos pasó fue que en ese momento, o sea, ese argumento fue como, bueno, tenemos que dejar de hacer esto, o sea, frenemos un poco esto. Fernando creo que se fue como 3 meses. O sea, eso, digamos, fue el primer mes de locura con eso, como a tratar de seguir. Ahí la país frenamos. Y nos pusimos a escribir lo que después se transformó en whisky. O sea, nos pusimos vamos a escribir otra cosa que sea completamente distinto a esto que tenemos. Y lo que nos había pasado era que tenemos un montón de ideas que habían quedado fuera de 25 watts que podían ser películas parecidas a 25 watts. ¿No? O sea, como de pibes, viste, como cosas ahí que teníamos en la vuelta, como spin-off, digamos, de alguna forma. De personajes que no habían entrado, cosas por el estilo, estaban buenísimos. O sea, nos gustaban mucho, pero a la vez eran muy parecidas. Y nada, y como que empezamos a decir, esto no. O sea, porque además tampoco habíamos terminado la otra, ¿no? No era como que terminamos una película donde estaba, bueno, ahora hacemos, o sea, nos fue re bien, hacemos el spin-off. O sea, estaba ahí como medio como sin ir a ninguna parte. Y dijimos, vamos a hacer algo distinto. Y en ese momento ahí que Fernando no estaba, y que la película estaba como bastante trancada y empantanada, digamos, se nos ocurrió escribir whisky, que fue como, bueno, ¿viste? Pensando un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Viste? O sea, hagamos algo distinto, bueno, la fábrica del viejo de Fernando, no sé qué tipo, ¿viste? Empezamos como por ahí a jugar como con la idea, y ahí también como, o sea, se escribían como las primeras, no sé, primer tratamiento de whisky, o sea, de lo que después fue whisky, en ese momento era bastante poco parecido, Claro. pero sí tenía que ver como con un fabricante de medias. De hecho, se llamaba Medias Naranjas, como jugando con el doble sentido. No el mejor título. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod.
produce Gabinete Films. Pero eso los ayudó realmente a poder sacar la cabeza un rato de. Porque ya venían hacía tiempo, ¿no? Pensando en 25 watts, trabajando. Su día era 25 watts. O sea, salir un rato de eso les ayudó también quizás a poner el foco en otro lugar y retomar la película con otra tranquilidad, quizás. Sí, fue medio fundamental, Nada. como poder sacar la cabeza de eso, y nada, ponerse a escribir otra cosa, y como fantasear con otras cosas, ¿viste? Como con otros mundos, y salir un poco ahí del Leche, el Javi y el Seba, y, Sí. y nada. Y después lo que pasó fue que volvió Fernando, volvimos a esa dinámica como de trabajar de noche, pero tanto él, que venía como de editar, él, tipo se fue como a un campus y editó un largo. O sea, tipo como, entonces, Ujú. se volvió como con otra cabeza de montajista. Nosotros, viste, se nos había pasado la fiebre esa de locura de ver todo el material de vuelta, no sé qué. Entonces pudimos ver como la película un poco más clara. Nos dimos cuenta cuáles eran los problemas. Había problemas, había muchos problemas. Eh, Vimos como que había una forma de solucionarlos, con sonido, y hay toda una escena larguísima de 25 watts que está doblada. Hablamos con Daniel Falián, que era el sonidista, y le dijimos, che, mira, tenemos que doblar todo esto. Entonces armamos todo un setting para doblar, llamamos a los actores, y hicimos todo un doblaje, una Pero, parte. pero ¿y cuál era el problema ahí, Pablo? Había, la verdad, en este momento no podría decirte exactamente cuál es. Es el momento en el cual, sé cuál es el momento en la película, es el momento en el cual, el Hernán, que es como el personaje del hippie, eh, Ajá. viene a la casa de ellos y les empieza a contar lo que pasó con Gerardito, que le dio porro a Gerardito y no sé qué, tipo, y hay como todas unas partes de flashbacks y no sé qué, que no estaban en el guión, o estaban en el guión, pero en la película estaban mal, no me acuerdo qué había pasado, pero tipo, era una cosa que no funcionaba como estaba. Entonces necesitamos como doblar el relato de Valentín, que es el actor, o sea, que hacía de Ajá. el Hernán, y él como con él, y a la vez, o sea, como con los otros opinando y diciendo cosas, y entonces ahí se armó como toda una secuencia, como que es pasando una secuencia de montaje en el cual hay como un raconto de cosas que pasaron, y como que cae el carrito y se rompe, no sé qué, tipo un montón de cosas Sí, que está que fueron, buenísimo. Quedó o buenísimo sea, eso. digamos que las teníamos, o sea, no filmamos nada, pero como que con ese doblaje como que reorganizamos todo, y después de ahí la película fluía. Porque la Ujú. verdad no había mucho, o sea, tipo, más allá de eso, tipo, en un momento empezamos a hacer eso que Juan decía de, a ver, cambiamos la toma uno por la toma 3, ¿viste? Tipo, no pasa nada. No, Mm. cambiemos de vuelta, pongamos la 2, ponemos la 2, bueno, es un poco mejor. Che, y si ponemos de vuelta la uno, bueno, pero es lo que teníamos al principio, ¿viste? Entonces era como, ¿viste? Darle la vuelta a todo, que también es una cosa que ahora pensándola para atrás, ¿viste? Teníamos todo el tiempo del mundo para terminar la película, si queríamos, ¿no? El problema que Claro. teníamos era el problema, ¿viste? Ese como del pintor que nunca termina de dar la última pincelada, ¿viste? Como de que pensar que la podés mejorar, o de que, ¿viste? O de que algo. Y nada, y ahí estábamos los tres, ¿viste? Como muy metidos, y pasábamos, ¿viste? O sea, las noches haciendo eso, ¿viste? Cambiando toma a toma, y fijándonos cómo funcionaba. Y nada, en un momento como que decidimos que estaba terminada. Fue medio como una decisión, así, ¿no? Bueno, se terminó acá. Este, y fue, creo que cuando pusimos las músicas, o sea, cuando empezamos como a probar con Ujú. músicas, ahí fue como, bueno, esto lo vamos a terminar por este lado. Eh, ¿Y en ese proceso se la mostraron a alguien? ¿Había algún referente que llegaron a mostrarla? ¿O cuando la terminaron recién ahí tuvieron un feedback tuvimos, de amigos? no, tuvimos, los feedback que tuvimos no fueron buenos. Eh, y nada, y fueron bastante duros. Este, y, y nada, y lo sufrimos bastante. Este, y nos sirvieron un poco como alicientes para decir, bueno, en una re buena que se vayan a recontracagar.
la película es Mm. esta, es lo que es, ¿viste? A nosotros nos gusta como está, sí, si no, digamos, tampoco podemos hacer otra cosa, ¿no? Ya está hecho, no vamos a Sí, filmar sí. nada nuevo. Entonces, bueno, si gusta. Pero además yo creo que era una película muy distinta a lo que de repente se conocía hasta el momento, como en la forma, en la historia, en la propuesta general. Entonces, capaz que también esos feedback, yo qué sé, no sé de quién habrían venido, pero llega No un vamos punto a que dar también, nombres. a veces los feedback, no, a veces los feedback te sirven para darte cuenta de que decís, no, pero realmente yo estoy convencido de esto y capaz que la macaneo mal, pero estoy convencido, me parece que esta fue, el propósito es el mismo y seguimos. Tendremos que arreglar ciertas cosas, pero a veces te sirven para descubrir algo que realmente decís, no me di cuenta, pero a veces para reafirmar realmente tu mirada, Sí, ¿no? en ese caso fue un Es poco eso, como... o sea, fue como, bueno, tipo, mm, ya te digo, no había nada para hacer, o sea, realmente era como, claro. fue un feedback tan complejo de sobrellevar que era tipo, no, bueno, o sea, o la tiramos, ¿viste? Y nunca más la Mm, ve nadie, o nada, o nos quedamos con lo que hicimos y vamos hasta el final, y bueno, y había como una cosa como ¿viste? Como que para mí tenía que ver como con esa generación de la cual formamos parte, este, que era un poco como también, un poco una lucha con una generación un poco más grande que nosotros, este, que mm, era gente que venía un poco de la publicidad, venían un poco quemados de la publicidad, querían hacer películas y estaban todo el tiempo pensando en qué película tenían que hacer, ¿no? O sea, como una cosa como de qué es lo que hay que hacer, ¿viste? Y como que de alguna forma perdían el, como perdieron el foco de qué es lo que querían hacer. Este, y ahí había como mucho miedo para mí, ¿viste? Como mucho miedo de equivocarse, ¿no? De repente hacer una cosa como que no gustara o que no fuera lo exitosa que tenía que ser, ¿viste? También como que el peso eso de la responsabilidad que hablábamos antes, ¿no? Que nosotros al ser más pibes, claro. también ¿viste? Lo asumimos un poco como con cierta inocencia y cierta indolencia, ¿viste? Capaz que ahora no lo asumís así. Entonces, esa era gente un poco más grande, que tenía como vidas más armadas, o sea, más parecidos a mi vida ahora, digamos, y de tengo hijos y cuentas que pagar. Entonces era tipo, estaba metido a la pileta a hacer una película, ¿viste? Tipo, que, la cual hay tres pibes en que no pasa nada. O sea, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Viste? O sea, y nosotros no teníamos como tanto ese peso, ¿viste? Entonces, Juan vivía con los viejos, yo me acababa de mudar solo, ¿viste? Fernando tenía otro laburo, yo tenía otro laburo, ¿viste? No sé, había como una cosa más como, nada, muy de pibes, que podíamos como encarar eso, todos los demás que venían a lograr con nosotros estaban un poco en esa también, ¿viste? Tipo como buscando, Mm, medio como todo el mundo buscando su destino. Entonces estaba esa idea como de, bueno, vamos a equivocarnos y vamos a equivocarnos bien, ¿viste? Vamos a equivocarnos hasta el fondo, ¿viste? Reivindicar el derecho a, bueno, por lo menos a equivocarse, ¿no? Como, bueno, o sea, yo prefiero equivocarme a no hacer nada. Y había una cosa que siempre decía Juan, que era este, bastante dark, que era, yo no quiero ser el viejo que en un bar te cuenta, yo a los 20 tenía una película buenísima para hacer y no la hice. Y eso era, viste, como un motor bastante importante, ¿no? Como tipo, no, claro, o sea, podemos encararlo y realmente, bueno, encarémoslo, yo qué sé, no sé, ¿viste? O sea, teníamos un montón de, digamos, muy conscientes también de nuestros privilegios, ¿no? O sea, como de, éramos pibes que íbamos a la claro. católica, ¿viste? Tipo, no nos íbamos a morir de hambre, no estábamos poniendo, tipo, o sea, nada, o sea, no sé, yo me acuerdo como un día, eh, una conversación como que hizo como tambalear 25 watts, que Fernando, que era más grande que nosotros y que vivía más en el mundo real, vino y nos dijo, che, esta película se puede terminar bien o puede terminar mal. O sea, puede haber un accidente, tipo, puede pasar un montón de cosas que no dan. ¿Qué hacemos? Porque, o sea, tipo, volviendo a la responsabilidad, ¿no? Asumimos esa responsabilidad, tenemos que asumirlo los tres. Tenemos que ser los tres este, solidarios
en la buena onda y en la mierda también. Y ahí Ujú. Juan dijo, yo no puedo. Yo no puedo, y se fue. Y Fernando dijo, si uno no puede, entonces no sé qué. Entonces yo quedé como, tipo, en un momento En el medio. no había película, ¿no? Y ya veníamos trabajando hace tiempo. Entonces me acuerdo que lo llamé a Juan y le empecé a decir, bueno, tipo, a ver, ¿qué tenés en tu casa que vos podés, tipo, si tenemos que pagar, viste, no sé, tipo, se rompe una locación, tenemos que pagar, ¿qué tenés? ¿Qué podés vender? No tengo nada para vender. No, sí tenés, a ver, ¿cuántos CDs tenés? No sé, 45. Bueno, hasta 45 CDs son, no sé, $200. ¿Viste? Empecé como a hacer una cosa así. Tengo una guitarra. Mm. Tenés una guitarra. Sí, pero es una truchada. ¿Pero cuánto sale? No, también $200. Bueno, $400. Tengo, o sea, un porta estudio, que era una cosa para grabar multipistas, para grabar cassettes. Lo acabo de comprar, $100 usado. Dale, bueno, estamos $500. Te- Empezamos a hacer eso y yo dije, bueno, tipo, o sea, viste, algo vas a poder poner, o sea, vas a poder poner lo que puedas. Yo, viste, me acababa de mudar un apartamento que había comprado mi vieja, tipo, yo tipo pondría mi apartamento, yo qué sé, tipo, ni siquiera es mío, es de mi madre, no Ujú. sé, tipo. O sea, algo de eso, viste, podemos como, o sea, tipo, tenemos algo, o sea, tenemos, o sea, mucho más que mucha gente para poder encarar esto, ¿viste? Entonces, bueno, encarémoslo. Este, entonces, por eso también como el feedback fue tan duro, porque fue como, bueno, viste, tipo, todo lo que habías pensado que te podía pasar y capaz que te pasa, capaz que la película te la metes en el Sí, orto y sí. no la va a ver nadie nunca, ¿viste? Y bueno, y ahí ya estaba hecha, ¿viste? Ya estaba como, ¿viste? Bailando el baile ese, no tengo mucha forma de zafar. Sí. Este, Es realmente yo creo que, volviendo de lo que hablábamos al principio, digo, por algo pasó lo que pasó, era la película que decía Juan que tenían que filmar, que no se podían quedar ahí pensando en que de repente nunca la filmaron y qué idea teníamos. Y yo creo que lo que catapultó todo y lo que al final capaz que esas devoluciones no funcionaron fue porque había una mirada, una forma de hacer cine, como muy distinta a esto, que a esta propuesta, a este guión, a la propuesta general de la película que se salía de todo. Y eso fue lo que realmente después pegó de la manera que pegó la película, no solo en lo local, sino internacionalmente. Y ahí pudieron construir realmente una mirada, una trayectoria distinta dentro del cine nacional. Y como para ir cerrando, Pablo, 25 Watt, Whisky, Hiroshima, 3, el tema del verano. Tu cine ha pasado, nunca pasó desapercibido, ¿no? Y de hecho seguro que la próxima película tampoco lo va a hacer. Eh, una anécdota, estábamos viendo tu peli, el tema del verano en el cine, y mi esposa me dice, ¿qué lo tiró este tipo? ¿Cómo sabe filmar? Y le salió así, viste, espontáneamente. Y yo creo que sí, no ha pasado desapercibido tu cine, ha marcado hitos. ¿Cómo te ves vos hoy? Con esa evolución, eh, hasta el tema del verano, en realidad, de seguridad. no, es como un poco la idea que tengo, que creo que te debe pasar a vos, y capaz que te lo dice más gente en este ciclo, es que cada vez que empiezo un proyecto nuevo, es como que tengo que aprender todo de vuelta. O sea, me da la sensación esa como de nada de lo que hice hasta ahora realmente me sirve para encarar esto que es nuevo. Eh, y es un poco como el placer de meterme a jugar como con el lenguaje y a poder como contar cosas, y viene un poco de ahí, ¿no? Como de tipo o sea, digamos, todos los directores tenemos 4 o 5 trucos que aprendimos del oficio, ¿viste? Nada, los tenés, o sea, hay que tenerlos, está bueno tenerlos ahí como en una especie de una cartuchera, ¿viste? De trucos, ya sea para dirigir actores, o sea para poner una cámara, o sea para hablar con un técnico, o sea para resolver algo de montaje. Está bueno tenerlos.
pero siempre hay que tratar como de alguna forma no tener que usarlos, evitarlos, inventar algo nuevo, tratar de inventar algo nuevo, tratar de pensar otra forma, ¿viste? Y para mí también ser director es como un poco eso, como no estar nunca convencido de lo que estás haciendo y siempre como tratar de ver lo que está pasando alrededor tuyo y escuchar mucho, ver y escuchar, este, y, y agarrar todo lo que puedas, ¿no? O sea, tipo, y tratar como es algo que te pasa solo, digamos, que tiene que ver con el oficio, que es una vez como que lo viste y lo escuchaste y viste cómo se mueve determinado actor o determinada actriz y que puede darle al personaje distinto, que eso de repente no estaba, viste, y ver esas cosas como que no se te ocurrirían jamás como en este cuarto escribiendo, ¿no? O sea, yo escribo Mm, acá, en este lugar donde están viendo es donde yo escribo. Entonces, o sea, hay cosas que se me ocurren acá que están buenísimas y cosas que no jamás se pueden ocurrir, que son cosas que son de la realidad. O sea, bueno, vos que haces documentales lo tenés como que más claro, me imagino, pero, viste, son como cosas que sobrepasan el verosímil y que de alguna forma, viste, cuando estás haciendo una película, estás en un rodaje o estás escribiendo un guión, hay cosas como que tenés que ver y- y nada, tipo, y las vas como metiendo y de alguna forma van sucediendo. Entonces, un poco es eso, es como no tenerme o sea, eso, seguir tratando de aprender y, y nada, eso es como, como, digamos, mi evolución sería esa, como sería pensar como, bueno, tipo, esto es distinto a lo anterior, vamos a ver cómo lo hacemos, mm, o sea, viste, cómo aprendemos y qué truco eh, no voy a usar esta vez y Y nada, bueno, y hay momentos en los cuales decís, bueno, o sea, no tengo más salida que usar el truco, ojalá no se note, sí. y seguís. Pero pero es un poco eso, ¿no? Como un poco la idea de nada, como de jugar como el cine es muy lindo como materia, ¿no? O sea, ¿viste? O sea, el valor de un primer plano, el valor de un plano general, o sea, ese tipo de cosas como que en un punto, ¿viste? Después como que las asumís, empezás como a perderlas, o sea, como a darlas por sentadas, ¿no? Como, ¿viste? Y está bueno como por tres decir, bueno, no, esto es un lenguaje con el que estoy jugando, estoy sumando pedacitos de cosas para contar algo. Si los pongo en otro orden, van a contar otra cosa distinta. ¿Viste? Como tratar como de hacerlo eso patente en tu cabeza mientras se está filmando, que es súper difícil, este, porque se está filmando, nada, ¿viste? De repente como que es más importante el catering, o es más importante una columna, ¿viste? O el ruido que está haciendo el vecino de al lado, que justo le dio por taladrar mientras estaba filmando, que el lenguaje. Entonces, nada, ¿viste? Como el Ujú, trabajo ese, para mí, o sea, ser director es eso, es como tratar de ¿viste? Estar todo el tiempo pensando en incorporar cosas a ese lenguaje y tratar de traer las cosas tipo que suceden, ¿viste? Y meterlas en ese mundo que sí es un mundo plano, cuadrado, tirando rectangular, en el cual vas a pegar una cosa con otra y esa juxtaposición te va a dar otra cosa que, ¿viste? Nada, muy, digamos, o sea, muy cool hecho, pero bueno, sigue siendo así. Entonces, ¿viste? Y después pensar, bueno, ¿y esto qué sonido le voy a poner? ¿Qué sonido puede funcionar con esto? Este, ¿Qué me va a decir el sonidista cuando yo haga esto? claro. ¿Qué, ¿viste? ¿Cómo puedo hacer que este actor, esta actriz, que no le está saliendo esto, funcione? Más allá de que esto tiene que funcionar de determinada manera, pero está, bueno, no está funcionando. Yo lo escribí, esto no funciona, hay que cambiarlo, ¿cómo lo cambiamos? Este, entonces, digamos, como que digamos, para volver a lo de la evolución, capaz que la evolución es esa, es como haber ido aprendiendo nada, a estar en el momento, mirar y escuchar, y nada, estar muy abierto a lo que te dicen los demás, a lo que te plantea
la realidad con la cual no hay mucha negociación, y que tal, que siempre va a ser mucho más rica que el guión. Entonces, ¿viste? Y en qué punto también hay cosas como que se tienen que ir, no pueden estar. Tal vez la renuncia es es la prueba de fuego de ser de dirigir una Sí. película, ¿no? O sea, el momento en que tenés que renunciar Sí. a algo que costó laburo, plata, ese momento es un momento que siempre te marca. Y Y que lo soñaste, lo pensaste por mucho tiempo claro, y bueno, y llega un además hay una momento. cosa que no te vas a olvidar nunca. Lo vas a ver Claro. y vas a notar la ausencia que solo vos notás. O sea, vos y 4 bobos más que trabajaron contigo saben que Sí. eso no está. Nadie más va a saber que eso no está. Y vos lo vas a tener adentro. Es una situación bastante con la que convivís en un punto, ¿no? Y después hay otra cosa que es, no sé si a vos te pasa con tus películas, a mí me pasa con las mías ciertamente, que es que me cuesta mucho volver a verlas, porque también solo veo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, veo las faltas o veo las obras, ¿no? Tipo, que esto tendría que haberlo sacado, y esto no está bueno, o pensar, tipo, si yo ese día, si no me gustó en ese momento, ¿por qué lo dejé? ¿No? ¿Por qué no lo hice de vuelta si ya ese día no me había gustado? ¿Viste? Entonces, o sea, cuanto menos de esas cosas tenés en una película, más mejor te salió, digamos. O sea, más contento tenés que estar. Entonces después, viste, tipo, si a la gente le gusta o no le gusta, entonces ya es como harina de otro costal, viste, como otra cosa más, Sí, mucho más sí, sí. compleja e Eso imposible es un viaje de. distinto. Y además es como, no sé, es imposible, ¿viste? No sé, ¿viste? Yo qué sé, no sé. Whisky es una película como que le gustó a todo el mundo en todos lados. ¿Por qué? Yo qué sé, no sé por qué, la verdad. Tipo, no. No sé, ahora se reestrenó en Turquía, le hicieron un póster nuevo, ¿viste? La pasaron, o sea, no sé, cosas así, tipo, ¿por qué? O sea, ¿viste? No sé, Increíble. son esas cosas Bueno, raras que, bueno, no sé. Digo, por suerte, tipo, pasó y yo estaba ahí. Pero la verdad que sí, no, sí. no sé. Mm. Pablo, muchas gracias. No, La gracias a verdad vos. que Seguiría hablando una hora más, como te das cuenta. Te das cuenta. sí, sí, yo también. Yo también. Capaz que después, en otro momento, más adelante, el año que viene, si Dios quiere, si esto sigue para adelante, capaz que podemos hablar de cómo trabajás, cómo pensás las cosas, cómo trabajás en el rodaje, en el montaje, Claro. cómo escribís. O hacer Hay algo un montón de divertido también. cosas. O sea, eso es muy aburrido. Sí. Bueno, muchas gracias No, por tu eso a tiempo vos. y Y nada, y gracias por lo del cine en Dolores, que es alucinante. Yo no he muchas tenido oportunidad de gracias. decírtelo en vivo, así que te lo digo en vivo y grabado. Dale. Buenísimo. Gracias, No, eso Pablo. es. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.